¿Cómo prepararte para una recesión financiera este 2023? Prepararse para una inminente recesión económica en 2023 no es algo que se pueda tomar a la ligera. Inversionistas, los bancos y grandes empresas están preocupados por la situación que se está germinando en todo el mundo. Ya sea por la crisis sanitaria que ha dejado la lucha contra el COVID-19, por la guerra entre Rusia y Ucrania o por los problemas generados por el cambio climático en el mundo, una recesión económica en 2023 es inminente para el mundo entero. Si tienes un negocio, estás planeando hacer una inversión o simplemente quieres conocer cómo prepararte para una recesión económica con las condiciones que presenta tu propio país, espero que encuentres este video bastante informativo y enriquecedor. En este video hablaré sobre el significado de una recesión económica, las proyecciones económicas para el cierre de 2022 y el 2023, así como las medidas que se están tomando en todo el mundo para amortiguar las complicaciones de la crisis económica inminente para este año. La situación para cada familia es bastante preocupante, especialmente si vives en la zona euro. La inflación está bastante alta. El precio de la luz, el precio del gas y el precio de los alimentos se han disparado en 2022 y parece que en 2023 no van a caer como se esperaba que lo hicieran. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestro dinero? Ya sea que seamos asalariados, ya sea que tengamos un negocio, nos puede afectar bastante porque recuerda, si tu trabajo no está directamente relacionado o directamente afectado con la crisis, entre comillas, inflacionaria, ya sea la crisis energética, por ejemplo, por ponerte simplemente un pequeño ejemplo, si tienes, por ejemplo, un gimnasio y crees que esto no te va a afectar, pues tienes que pensarlo mejor, ya que, por ejemplo, las personas van a priorizar, por supuesto, la subida de la luz, de los precios de la electricidad, la subida del gas, la subida de los alimentos, y tienen que ir y poner más dinero de su economía ahí. Entonces tienen que sacrificar otras cosas, como por ejemplo el TV cable, Netflix y los gimnasios. Así que indirectamente tu negocio se ve afectado. Esto es importante que lo tengas en cuenta a la hora de decir que esto no te afecta a tu negocio, no afecta directamente a tu empleo, así que no me interesa. Jamás digas eso. Así que empecemos con este artículo. Recesión económica en 2023, ¿qué es y cómo afecta al mundo? Antes de comenzar a hablar de una preparación ante la recesión económica de 2023, te tengo que explicar cuál es el concepto, pues aunque sea una palabra muy utilizada estos días, pocos saben su significado y por ende la alarma crece más y más. Esto no quiere decir que una recesión no sea sinónimo de alarma. La mayoría de los economistas definen la recesión económica como una disminución significativa de la actividad económica distribuida en toda la economía durante pocos meses. A lo largo de la historia de la humanidad, han existido diferentes lapsos de este tipo y es por eso que la recesión económica en 2023 no debe de parecer tan extraña, pues se pasó por una crisis sanitaria que aumentó la tensión económica. ¿Por qué mencionamos la epidemia de la pandemia del 2020? Principalmente porque fue durante este periodo de pausa que los indicadores básicos de la economía encendieron el foco del Fondo Monetario Internacional y comenzaron a pronosticar, dadas las condiciones mundiales, una recesión para 2022 y para 2023. Se puede decir que 2020 fue el catalizador de todo lo que está pasando. Es cierto que la economía se vio bastante afectada recientemente en febrero de 2022 con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero tenemos que recordar que en 2020 ya se empezaba a oler el tema de la inflación por doquier. Muchos países estaban preocupados por la sobredeuda externa que tenían, por el problema que se podía avecinar por la sobreimpresión de billetes para poder apalear el tema del 2020 con la pandemia, que muchas personas estaban en la pobreza extrema, y tenían bastante dificultad para comprar alimentos, para conseguir empleos, etcétera, etcétera, o que sus negocios se vieron directamente afectados por esto a pesar de la reapertura gradual que tuvo la pandemia del 2020 hasta 2021. Entonces, esto es algo que tienes que tener en cuenta a la hora de decir cuándo empezó esta crisis económica, porque no empezó en 2022, empeoró en 2022, pero empezó en 2020. ¿Cuáles son las características de una recesión económica en 2023? Recordemos, para considerar que el mundo está o atravesará
una recesión económica, se tiene que observar una disminución del consumo, de inversión y de la producción de bienes y servicios durante al menos 2 trimestres consecutivos. Cabe mencionar que esto ya pasó en Estados Unidos, pero a pesar de eso, los economistas, como era de esperarse, y las autoridades de Estados Unidos dijeron que no solo tienes que fijarte en algo tan simple como 2 trimestres en decrecimiento del PIB, sino que tienes que fijarte en otras cosas como la realidad en el mundo empresarial, como la realidad de los alimentos, los precios de los mismos, etc. Y eso es normal porque recuerda que si las personas que están a cargo de la economía de un país dicen que todo está perdido y todo está muy mal, pues las personas entran en pánico. Ya vimos con lo del papel higiénico en 2020 que las personas sobrereaccionan a las noticias de muy mala manera y pueden traducirse en bastantes problemas, ya sea para bienes y servicios, ya sea para el tema de la gasolina, especialmente que las personas van a las gasolineras y simplemente se acaban y especulan con eso. Después ves a personas fuera de las gasolineras vendiendo al triple o hasta 5 o 10 veces más el precio normal, y esto es muy perjudicial para la economía y para la salud mental de las personas. Debido a estas consecuencias de problemas económicos, aumenta el desempleo en el mundo, pues ya no hay forma de mantener salarios que tengan relación con la producción de bienes y servicios, o en otros casos, contar con una plantilla tan grande por falta de inversión se hace, por ejemplo, imposible en algunas empresas. También una característica de la recesión económica en 2023 es la que ya has leído y visto en todos lados, y tiene que ver con las políticas monetarias que han empezado a emplear los bancos. Las principales medidas aplicadas por los medios bursátiles están relacionadas con la disminución de las tasas de interés. Escuchar de la inflación en una recesión económica es una característica esencial, pues esta comúnmente baja ante la caída del consumo, pero también puede producirse una estanflación, que es lo que se está temiendo en estos momentos, que produce el empobrecimiento de la población, dificultando la salida de este periodo económico. Pero ¿por qué se causa una recesión económica en 2023? Un tercio de las economías del mundo corren el riesgo de caer en una recesión, advirtió el economista jefe del Fondo Monetario Internacional FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, el 11 de octubre de 2022. Según consigna la BBC, el 2022 cerrará con un crecimiento de 3.2% y el 2023 caerá a 2.7%. La desaceleración de la economía china y el conflicto de Ucrania y Rusia, la crisis energética severa de Europa y la espiral de inflación que afecta a todo el mundo son los principales nubarrones para la economía global. Además, acabamos de pasar y aún no terminamos de salir completamente de la crisis sanitaria que presentó la pandemia de la COVID-19. Millones de personas perdieron su fuente de ingresos o bien recurrieron a los bancos pidiendo préstamos que a la fecha no han podido cumplir. El aumento de los precios, principalmente en materias primas, índices bursátiles y viviendas, también ha sido un indicador de esto. La elevación de los precios, como mencionamos, llevó a muchas personas a endeudarse de sobremanera. Para entenderlo mejor, cuando una persona decide no invertir y acumular liquidez, no ocurre nada, pero cuando todo el mundo quiere acumular el efectivo, disminuir gastos y renta, ocurre la recesión económica, lo que puede traducirse en la quiebra de empresas, tiendas vacías y disminución de créditos bancarios. Eso te puede sonar algo familiar en estos momentos. Recuerda que lo peor que puede pasar a una economía es que no gaste dinero la gente. La gente empieza a tener miedo, no gasta su dinero, la empresa no genera dinero y se hace un círculo vicioso muy malo para la economía, y ahí es donde los países entran en una crisis bastante mala. Esperemos que eso no pase con absolutamente ninguna región. Tenemos que tener bastante cuidado con esto. ¿Cómo prepararte para una posible recesión económica este 2023? Ahora te lo enseño. Número 1. Si diriges una empresa o tu propio negocio, no te excedas al contratar personal. Eso también puede aplicar, por supuesto, a personas que están trabajando independientemente o están trabajando para una empresa,
porque este detalle te puede servir y mucho. No abras vacantes que a la larga no podrás costear, pues al abrir vacantes tendrás que cubrir un sueldo más o bien podrías encontrarte ante la disyuntiva de tener que prescindir de sus servicios sin aviso. Es una posibilidad. Por eso, una de las estrategias que puedes utilizar para prepararte para una recesión económica desde 2022 es recurrir al adiestramiento laboral, es decir, potenciar el desempeño de tus trabajadores sin agotarlos. Seguramente algunos de ellos tendrán la habilidad y podrá cubrir los puntos que se requiere en lo que pasa la crisis económica. Este punto es bastante importante y bastante peculiar, ya que en 2021-2022 hubo un auge de puestos multifuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, habría alguien que se encarga de la programación de un estilo puede ser para una empresa, por ejemplo, de comestibles, que simplemente se dedica a ver el programa que utilizan para poder ver qué productos se venden en el día, hacer el tema de inventario, etc. Otra persona completamente diferente que se encarga de impuestos, de cómo llevan las finanzas la empresa. Entonces, esa persona podría fusionarse y hacer los dos trabajos. Eso es importante que tengas en cuenta porque en 2021 y 2022 los empleos multifuncionales que hacías de, por ejemplo, cajero y también de mensajero al mismo tiempo, pues podría ser una opción si diriges tu propia empresa o también, pues, por supuesto, en 2023 van a aparecer este tipo de vacantes. Recuerda que esto no es ilegal en la mayoría de los países, deberían pagarte 2 cheques, es cierto, pero siempre va a haber alguien, como dirías coloquialmente, que va a hacer el mismo trabajo que tú planeas hacer por menos dinero. Esto es una realidad en la mayoría de los países, especialmente en Latinoamérica. Así que lo que es legal, lo que se puede hacer en una empresa y lo que se debe hacer son dos cosas completamente diferentes. Así que por favor tengan esto en cuenta a la hora de trabajar, ya sea para una empresa o de abrir tu propio negocio. Punto número 2. Ahorra todo lo que puedas. Hacer un recorte de gastos innecesarios puede salvar de la ruina a tu empresa. Aunque no lo creas, esos pequeños gastos pueden convertirse en tu salvavidas a largo plazo porque puedes usarlo de fondo de respaldo ante una crisis. Revisa a fondo tus estados financieros y maneja una buena planeación financiera para tu empresa para encontrar esos puntos de ahorro. Utilízalos a tu favor. También con una planeación de este tipo tendrás elementos y argumentos para presentar a tus inversionistas y empleados si se preguntan cuál es tu plan para mantener la empresa a flote. Si no tienes a la mano tus estados financieros y generarlos te costará recursos, considera utilizar un software que automatice tus finanzas y contabilidad. Por supuesto, lo básico que tendría que tener tu empresa es número 1, estado de situación financiera, número 2, balanza de comprobación y número 3, estado de resultados o balance general. Si quieres saber más de estos puntos, puedo hacer un video completamente dedicado a cómo puedes manejar tu empresa o simplemente puedes contratar a alguien que lo haga por ti. Porque recuerda, eso cuesta mucho, contratar a alguien que haga que las finanzas de tu empresa se automaticen, pero hay personas que se dedican específicamente a eso. Absolutamente todo lo que quieras hacer en esta vida, hay personas que se van a especializar en eso. ¿Quieres editar un video? Hay especialistas. ¿Quieres hacer un balance financiero de tu empresa? Hay empresas que se dedican a eso. ¿Quieres hacer un inventario de tu empresa? También hay empresas para eso. ¿Quieres mejorar en el tema de recursos humanos? Hay empresas para eso. Absolutamente para lo que quieras, en un empleo, en un trabajo o en algo independiente, una empresa, pues siempre va a haber alguien en específico en el punto en el que necesites un refuerzo. Por supuesto, esto se puede referir también a un balance personal, hacer en una libreta o en tu celular, como quieras, al día, cuánto gastas, al mes, cuánto gastas. Luego de que pasen 30 días y tengas todo lo que gastas en el mes, te darás cuenta de que esa taza de café repetidamente, cada 2 o 3 días, en el tema de Netflix, que ni siquiera lo utilizas, pues puede costear algo más de $5 al mes, que al año se traducen en aproximadamente unos $60. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, en mi caso, pagar $5 por Netflix, al año me podría comprar el micrófono que tengo ahora, que me ha costado aproximadamente entre $60 y $100, podría hacerlo. Entonces, ese pequeño gasto que te ahorras, esa pequeña taza de café que no está menos de $5 ahora mismo, pues especialmente si es un frappuccino o es un café bastante especial, te puede generar mucho ahorro para que tengas tu fondo de emergencias y por supuesto para que puedas ahorrar y a la larga invertir.
Punto número 3, invierte prudentemente. Cuando hay una fase económica desestabilizante, como lo es la recesión económica en 2023, lo primero que viene a la cabeza de las personas es buscar una inversión o realizar una. Sin embargo, cuando tienes un negocio debes ser cuidadoso y escoger cuáles son las áreas que requieren dicho empuje. La planeación de tus finanzas podrá ayudarte a decidir cuáles son dichas áreas. Pero según los expertos, durante las recesiones económicas, las áreas que deben de verse beneficiadas ante una recesión son el marketing y la capacitación de empleados, pues así en un futuro podrás ser más competitivo y adaptarte a modelos establecidos para el trabajo. Esto por supuesto se refiere a que inviertas en ti mismo. Lo más importante, uno siempre busca la inversión en Apple, la inversión en el exterior, pero se olvida a veces de invertir en la cabeza. Por supuesto en YouTube hasta hay información totalmente gratuita de mucho valor, como es el caso del canal, que tenemos hasta curso de bolsa de valores, curso de finanzas, audiolibros. Tenemos muchas maneras en las que puedes mejorar tu inteligencia financiera en el canal. Te invito a suscribirte. Pues también hay de pago, hay libros, hay cursos, seminarios con valor curricular que puedes llegar a hacer. Eso es importante que lo tengas en cuenta y que no siempre busques la inversión en el exterior. En el interior de ti, en tu cabeza, también es muy importante que lo cuides, especialmente en épocas de recesión. Número 4. Descarta los titulares de la prensa. En el mundo de la hiperconectividad, las noticias malas llegan en un abrir y cerrar de ojos, y ante la situación de una recesión económica en 2023, los encabezados de los periódicos y los sitios de noticias web y algunos canales de YouTube alarman a cualquiera. Ante eso debes de mantener la calma, pues primero debes asegurarte que la información ahí prestada sea verídica y no responde únicamente a la línea del periódico que estás consultando. No vayas a tomar una mala decisión a causa de esto. Por supuesto, esto se refiere a canales de YouTube, a noticias, periódicos, etcétera, que te dicen que lo peor está por venir, o peor aún, que te dicen que todo está perfecto y que la inflación ya está controlada y solo le queda bajar. Entonces tú inviertes todo tu dinero en bolsa de valores y la bolsa termina cayendo. Tesla termina cayendo, como este año ha caído más de un 60% el tema de Tesla. Pero como es Tesla, nadie dice nada, todos piensan que simplemente va a remontar, pues ese también es un problema. Todo extremo es malo. Decir que todo está perfectamente bien o decir que todo está muy mal es malo, porque si te quedas con efectivo y la bolsa sube, pues te quedarías con mucho dinero y estarías culpando a la persona que te inculcó el miedo. Por esto, efectivamente, es importante tener tu propia opinión, tu propia investigación, que te sirva, por supuesto, en este canal. Te decimos que acciones nos parecen interesantes, que me parecen interesantes, pero no te indico que quiero que inviertas en esa acción. No hago señales de copy trading, tampoco copy trading de toro ni nada por el estilo. No vendo mis señales, mis acciones que me gustan. Y no invito a nadie a invertir en acciones. De hecho, en ETFs es lo que yo invierto más que todo, y también a largo plazo. Así que por favor tengan bastante cuidado con esa parte de la sobreexposición a noticias, ¿sí? Número 5. Acepta y haz inversiones inteligentes. Las inversiones pequeñas que recibas o planees hacer, hazlas pensando en el crecimiento del producto o los proyectos que estás realizando dentro de tu empresa. Sobre todo aquellos que no signifiquen un riesgo para ti o tu capital. En especial, invierte tomando en cuenta tus indicadores de productividad y los proyectos que te vayan a resultar más rentables en el corto o mediano plazo. Recuerda que en estas épocas salen muchas empresas, salen muchas criptomonedas, como lo estamos viendo, y es importante analizarlas de manera correcta. Hay muchas maneras de invertir con el tema del internet, así que tengan bastante cuidado al elegir un broker si quieren invertir en bolsa, al invertir en algo, por ejemplo, si quieren invertir en algún banco virtual, pueden invertir también en CETES. Hay cosas, y esta frase es muy importante que la tengan en cuenta: ante mayor riesgo, mayor es el beneficio. Menor riesgo, menor beneficio. Y así tiene que ser. Y si es tan bueno para ser cierto, generalmente no es cierto. Así que tengan bastante en cuenta esto. Si te ofrecen 50-100% mensual, ni Warren Buffett lo hace. Así que muy seguramente 99.9%, me atrevería a decir 100% de las veces, eso es una estafa. Nadie te va a dar 50-100% al mes. De hecho, se van a aprovechar de tu situación porque no buscan, y eso es lo peor y lo más triste, no buscan a las personas que tienen inteligencia financiera, que tienen bastante dinero. Buscan a las personas desesperadas para estafarlas, haciendo de su necesidad su arma y decirles que 50-100% te voy a arreglar ese problema financiero que tienes,
y te voy a dar 50-100% mensual de rendimiento. Estafa total, no caigan en eso. Tengan mucho cuidado en esta época, ¿sí? Número 6. Economía mundial. Y este es el último punto. La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 en el mundo y la invasión rusa a Ucrania, por supuesto, han aumentado la desaceleración de la economía mundial. Por ende, los países han empezado a implementar políticas económicas con el fin de atravesar la inminente recesión económica de la mejor manera posible. El Banco Mundial prevé que el crecimiento mundial descienda a un 2.9% este 2022 y se mantenga así durante 2023 a 2024. Se espera, por supuesto, que la crisis económica no toque fondo en 2023, tal vez se toque en finales. Se espera, por supuesto, que la crisis económica se propague hasta 2023, 2024, así que tienes que tener esto en cuenta. ¿Eso quiere decir, Luis, que no debería invertir en bolsa, que no debería invertir mi dinero ni crear un nuevo negocio? No, para nada. Pero recuerda estudiar mucho tus oportunidades y si quieres invertir en bolsa, te soy sincero, primero haz tu fondo de emergencia, luego ahorras y el excedente a bolsa de valores. ¿Por qué? Tú no puedes predecir, puedes hacer los indicadores que quieras, análisis fundamental, técnico, puedes hacer valor intrínseco de una empresa, hacer el análisis que quieras por semanas, pero absolutamente nadie tiene la certeza si va a subir o va a bajar una acción. Así que por favor tengan mucho cuidado en eso. La bolsa de valores personalmente para mí no es para hacer dinero rápido, es para hacer dinero constante a la larga, pero el ingreso principal que deberías estar enfocándote, independientemente si tienes un empleo o no, pues es hacer un negocio. Del negocio sacas dinero, inviertes en bolsa y se hace un círculo virtuoso. O sea, es un círculo virtuoso ahí. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Y ningún canal de YouTube de finanzas personales te lo va a decir, pero por supuesto yo quiero ser totalmente transparente con ustedes. El video se ha hecho muy largo, todavía me queda por decirles en qué invertir en una recesión, por un popurrí de opciones podríamos tener en el canal. Si les agradaría esto, el día de mañana lo voy a subir. Si veo apoyo, por supuesto, en comentarios, díganme, Luis, yo quiero ese video de en qué podría invertir, no solo en bolsa, sino puede ser en bienes inmuebles, lo puedes hacer también en bolsa, puedes invertir tu dinero en CETES, en bonos del gobierno, ¿qué sería mejor? Déjame en comentarios si quieres ese video. Por supuesto, te invito a suscribirte si te interesa el tema de finanzas personales y bolsa de valores. Tenemos en vivo todos los días en la mañana la apertura de la bolsa para ver oportunidades en bolsa, economía, cómo están las noticias más importantes del día. A mediodía un short educativo y a la tarde 4 en punto, hora de Nueva York, un video nuevo como el que estás viendo ahora. Si estos son temas de tu interés, estoy un poco resfriado, una disculpa. Considera suscribirte y para hacértelo más fácil, dale un puñete en la cara a este tipo, por favor. Si este tipo, por acá te dejo una lista de reproducción si te interesa invertir en bolsa y te la dejo. Y aquí un video que te puede interesar. Conmigo es hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Adiós, adiós, adiós. Adiós.